Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Y ahora sí, arrancó el baile electoral. Luego de un largo calentamiento, ahora sí empieza el segundo precalentamiento de las elecciones presidenciales, que fue marcado por un evento de este domingo, porque Germán Vargas Lleras rompió su silencio y habló por primera vez como candidato. Lo hizo en Caracol Televisión y no como vicepresidente candidato, ya lo había hecho por varios años. Además de que Vargas Lleras rompió su silencio, arranca el baile, porque de aquí a la consulta del 18 de noviembre, casi exactamente un mes, habrá dos campañas muy calientes para definir al candidato del Partido Liberal y el candidato del Centro Democrático. Y también para evaluar cuáles serán esas candidaturas por firmas que tal vez sacarán la mano antes de Navidad. Podríamos decir entonces que arrancó ahora sí la fiesta completa, arrancó el baile electoral, y bailar en un país como Colombia es esencial en la política. El presidente Santos no lo hace tan mal como uno habría anticipado, pero la comparación con Álvaro Uribe siembra dudas sobre si la conexión con el pueblo colombiano es equivalente a la coordinación motriz musical. A Uribe se le da lo de montar a caballo tomando tinto, sí, pero no tanto el baile. Pero no se dejen convencer de que porque Uribe no lo hace bien, los del Centro Democrático no saben mover el esqueleto. Del Centro Democrático para estas elecciones, Rafael Nieto parece ser el que le está cogiendo el ritmo a Oscar Iván. Pero Piedad Córdoba, pero muy lejos ideológicamente, muestra que el embrujo de los tambores realmente tal vez no tiene ideología. ¿O sí? ¿Será que el ser conservador aplica también al tumbao? ¿O de nuevo, tal vez no? No tenemos todavía video de Vargas Lleras bailando, y eso que ya tiene una campaña presidencial encima. Tal vez todavía no ha encontrado la canción que pegue, pero con solo entrar a la fiesta, el ex vicepresidente ya empezó a alterar el ritmo de esta campaña presidencial, agregando fuego medio a una contienda que estaba en fuego bajo hace varios meses y suscitando todo tipo de rumores acerca de quién podría ser su pareja en este baile de coaliciones. Eso sí, que no vaya a decir que es cojo, que ese argumento es uno que ya desvirtuó el ya no precandidato Antonio Navarro Wolf. Con los ritmos de este baile electoral, aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos este programa con dos personas que tienen mucha experiencia en campañas políticas y que están trabajando en algunas de las actuales. Glorisa Ramírez, Gloria Isabel Ramírez, más conocida en el mundo político como Glorisa, es asesora de comunicaciones, ha trabajado con muchos políticos, no voy a decir los primeros, Andrés Pastrana, por allá. Hoy, ¿con quién está trabajando Glorisa? Hoy estoy asesorando a Iván Duque. A Iván Duque. Sí. Perfecto.
Ricardo Galán hoy no está asesorando campañas. No, señor. No. Estoy dedicado al periodismo, regresé a los medios y no me voy a ir de ahí. Está feliz y está haciendo un gran trabajo en Publicaciones Semana como director general multimedia. Correcto. Pero estuvo en la política, fue el jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño con Álvaro Uribe. Sí. Las dos campañas de Uribe, la primera de Santos, la de Rafael Pardo de hace unos meses. Chévere verlo desde afuera. Sí, claro, mucho más divertido. O sea, sufre uno mucho. Y ahorita esperamos a Héctor Riveros, que está un poquito demorado, pero a ver, entonces en este programa sobre las estrategias de campaña, yo voy a hacer una propuesta inicial, y es que va a haber 3 ejes de esta campaña. Un eje va a ser cómo se van a parar los candidatos con relación a los acuerdos con las FARC, otro con relación al debate alrededor de la corrupción y de la lucha contra la corrupción, y uno tercero alrededor de la economía. Y arranquemos entonces con la posición de los acuerdos de las FARC. Hoy Germán Vargas, anoche de hecho en una entrevista con Noticias Caracol, empezó, y creo que fue el plato fuerte de esa entrevista, varias entrevistas que ha dado, hablando de los acuerdos con una posición, digamos, más cercana al no, pero ambivalente. Germán Vargas dice de alguna forma que no va a ser trizas el acuerdo. En términos generales, comparto el espíritu de consolidar un proceso de paz en Colombia. Yo soy una persona que celebro la desmovilización de los miembros de esa organización y también aplaudí mucho el proceso de entrega de las armas. Lo que pasa es que han surgido nuevos temores y preocupaciones. Nuevos temores, se lo dijo a Darío Arizmendi en 6 AM+, el programa que es una alianza entre Red Más Noticias y Caracol Radio, que surgen temores alrededor de la Justicia Especial de Paz como estos. Se cumplió la entrega de armas. Lo que yo no veo que se esté cumpliendo es la entrega de bienes, la reparación y que concurran al sistema de justicia transicional a contar la plena verdad. Y ahí surge, para contestarle su pregunta, una discusión que también va a tener lugar esta semana. ¿Pueden los miembros de esta organización presentarse a las próximas elecciones sin haber pasado por el sedazo de la JEP o no deberían hacerlo? ¿Y usted qué piensa? Que no deberían hacerlo. Sí, pero no, Glorisa, un poquito yo siento aquí que el fuego con el que arrancó Germán Vargas tal vez le pueda quitar oxígeno a los del no. Pues la verdad es que yo no creo. Yo creo que Germán está en esa posición ambivalente desde hace mucho tiempo. Inclusive se demostró, y lo demostró el presidente Santos en el momento en que estábamos en plena campaña del plebiscito, y el presidente Santos lo emplazó públicamente a que saliera a hacerle campaña al sí. Realmente yo no sé qué tan convencido estaba él de hacer eso, pero el tema es que pues me parece que fue una posición bastante incoherente, y ahora está saliendo, pues, como bien lo dijo el candidato Iván Duque en su momento, en una posición es como la canción de Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. Entonces yo creo que su posición un poco ahora está tratando, pues, de estar en desacuerdo con unos acuerdos que él apoyó en su momento y que salió a hacerles campaña cuando apoyó el sí, y ahora pues está tratando de desmarcarse. Ricardo, ¿cómo le va a salir la jugada de Vargas moviéndose a la derecha de entrada? Yo creo que en ese listado de temas que usted definió me parece que le hacen falta 2. En la necesidad de coaliciones o alianzas. Sí. Ninguno puede solo, no hay manera. Y lo otro es el tema de la ubicación respecto de Santos y las FARC. Es importante, y ese es el problema de Vargas. Vargas salió ayer a disparar para todas partes, como una escopeta de esas de Fisto, que usted dispara y salen las balas para todas partes a ver qué coge. Me parece que intentó mandar mensajes a todas partes, pero terminó confundiendo a todo el mundo y generando malestar en mucha gente. A esta hora hay un debate en el Congreso terrible contra él.
todos contra Vargas, porque él se lo buscó. Y digamos que eso se refleja, esta posición en la que disparó contra todo el mundo y se le está devolviendo tal vez en tweets del presidente de la República, de Juan Manuel Santos, pero también de Álvaro Uribe. Si quieren arranquemos por los tweets de Uribe. Pues imagínense, Santos y Uribe Entonces no están de son acuerdo. estos dos tweets. Vicepresidente Vargas Lleras, dice el expresidente Álvaro Uribe, pudo exigir una reforma seria al acuerdo con el terrorismo después del triunfo del no. Apoyaron desconocer el plebiscito. Ese es el primer tuit de hoy, eso es de anoche. Hoy es anoche, 16. es anoche. De anoche cuando salió la Casi que entrevista. cuando estaba al aire, Ajá. estaba tuiteando Uribe. Y luego de esta mañana, de las 5 de la mañana, Uribe muy madrugador. Las bases de la JEP no son nuevas, están incorporadas desde el acuerdo inicial. Grave ley en curso no es para sorprenderse. Y creo que ahí está hablando de la sorpresa que expresó Germán Vargas en varias ocasiones acerca de que él aparentemente no sabía que todo esto estaba sucediendo. Tenemos a Héctor Rincón, Héctor Riveros, perdón, en estudio, director del Instituto de Pensamiento Liberal, panelista de Blue Radio, abogado. ¿Usted tiene candidato, Héctor? Sí, yo tengo candidato. Mi candidato es el doctor Humberto de la Calle. Perfecto, tenemos un delacallista, una duquista y una... Periodista. Y un periodista, dos. Uribista. Héctor, la jugada de Vargas Lleras moviéndose a la derecha en su salida. Sí, a mí me parece que no era tan... Bueno, era evidentemente moverse también a la derecha, pero en realidad me parece que el punto más importante en el caso de Vargas es tratar de pasar la página de que la campaña está ubicada en el escenario de la corrupción, y ese evidentemente no es un escenario que al doctor Vargas le sirva, y entonces está tratando de poner el escenario de las FARC, que es el mismo del uribismo, y en ese sentido pues le compite, por supuesto, votos al uribismo, pero su mayor preocupación es que salgamos del tema de la corrupción, que la politiquería, la corrupción, etcétera, que es evidentemente la que ha mandado en estos meses de precampaña y que es, entre otras cosas, la razón por la cual el resultado de las encuestas es el que es. Digamos, Fajardo, Claudia López, Petro, que han estado siempre entre los 4 y 5 primeros, esos 3, pues lo que representan es eso, el tema, digamos, de antiestablecimiento, lucha contra la corrupción, etcétera. Entonces, Vargas tiene un afán grande porque evidentemente cuando ese punto se instaló como el principal de la agenda electoral, él empezó a perder intención de voto, empezó a perder favorabilidad, etcétera. Hay que cambiar el tema de la campaña para que Vargas pueda ser protagonista, porque además él había escogido o escogió una manera de hacer campaña que es un poco rara, pero es la que escogió, que es como hacer una especie de selección Colombia de personajes cuestionados. Entonces él va a Cúcuta y pareciera que llegara al aeropuerto y preguntara ¿cuál es el más cuestionado? Entonces le dicen Ramiro Suárez. Entonces dice, llámeme. Pero no es que está ¿cuál preso. es el que tiene más votos? Y no importa. También, pero es Ramiro Suárez. No, llámenlo. No, es que está preso. Ah, bueno, entonces termina trayendo, por ejemplo, a la hija de Ramiro Suárez para meterla en las listas de Cambio Radical. Y lo mismo hace en Santander. ¿Quién es más aquí? No, el coronel Aguilar. Ese está preso, no se sabe si está preso. Y tenga eso no. ahí porque ahorita llegó al tema de la corrupción y cómo se van a parar con relación a la corrupción. Solo le quería agregar este tuit de Santos y como para tratar de llevarlo otra vez a la posición frente a los acuerdos de paz con las FARC. Si Vargas se quiere ir con el no, no le va a quedar tan fácil. Sobre todo no con comentarios como los del presidente de la República, esto también en Twitter. Yo compartía las preocupaciones sobre la JEP de mi leal y buen amigo Germán Vargas. Su problema es que ya todas quedaron resueltas. A mí me encantaría saber si esto fue el presidente en persona que escribió este tuit y si es ironía o no es ironía lo de el leal y buen amigo. No, claro que es ironía. Por supuesto que es ironía. No, pues ninguno de los dos, digamos, tienen ninguna de esas pero características. ¿con qué autoridad hablan ahí de lealtad? Pues? Pero el punto yo sí creo de lo que pasó con Vargas, además ya en relación con el proceso de paz,
es que francamente me parece que demostró mucho desconocimiento del contenido del acuerdo, de los debates políticos que se han dado alrededor de la implementación, etcétera, porque evidentemente, como lo dice uno de los trinos que usted mostraba del expresidente Uribe, se sorprende de unos debates que llevamos año y medio dándolos, y él hoy se dio cuenta que estaban pasando esas cosas, incluso algunos resueltos. Por ejemplo, él insiste en el tema de los terceros. Cambio Radical ha sido muy insistente en el tema de los terceros. Algo pasará, digamos, que quiere que haya algunos terceros que no tengan que decir la verdad de nada, pero digamos que ese debate lo dieron en el Congreso y Vargas no se enteró que lo ganaron en el Congreso. El acto legislativo que creó la JEP, que se aprobó hace ya varios meses, dice expresamente que a los terceros no los van a meter a la JEP salvo que ellos quieran, o salvo que hayan cometido delitos muy graves, claro, pero una persona que haya dado una financiación, etcétera, a los paramilitares o alguna cosa de ese estilo, está asegurado que no va a la JEP. Entonces él ni siquiera se ha dado cuenta que hay unos debates como ese que los ganaron, no que los perdieron, sino que los ganaron. Varios debates que dice que se están tramitando esta semana. Uno de esos debates tiene que ver con las disidencias. Yo lo quería poner porque me pareció, y lo tenemos aquí, el de las disidencias. El full de sobre las disidencias, en el que sugiere que hay una conexión entre los FARC haciendo política, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y las disidencias de las FARC todavía en armas. Para las FARC, estas disidencias son una posición estratégica o realmente que lo convertirían en una retaguardia de financiamiento y de copamiento de las zonas precisamente de mayor producción y tráfico de estupefacientes, o es algo espontáneo y no previamente acordado. Ricardo, este tema de las disidencias y de que las disidencias y las FARC son lo mismo, o así lo sugiere Vargas, ya había salido y había salido del Centro Democrático, ha salido también de Pinzón. ¿A usted le parece que este va a ser un tema de campaña podemos anticipar que van a seguir sucediendo cosas contra las disidencias, que va a ser importante? Van a seguir sucediendo cosas. Tal vez el primero que nos advirtió que eso iba a pasar fue el presidente César Gaviria hace como 2 años, que salió alguna vez en una entrevista a decir que no esperáramos una desmovilización de todas las FARC, porque había un grupo, especialmente el Bloque Sur, que no estaba interesado en eso porque le importaba más el negocio del narcotráfico. Lo que pasa es que en ese momento no quería nadie escuchar cosas que advirtieran ese tipo de fenómenos que evidentemente iban a pasar. Claro, pero todos sabemos que hay disidencias. Que van a estar, claro que va a haber pero que las disidencias y las FARC, porque aquí yo lo que siento es como hay una persona que se propone como quien va a resolver el miedo de que las FARC van a hacer política utilizando la plata del narcotraficante. Pues no ayuda mucho que personas como Iván Márquez anden defendiendo a las disidencias y su vinculación con el narcotráfico. Ahí es donde se presta para esas interpretaciones como la que está haciendo Vargas. Siempre se advirtió, como bien lo dijiste, al interior del Centro Democrático y por el presidente Uribe y por toda su bancada, siempre se advirtió que las disidencias de las FARC iban a estar allí, que cada vez iban a ser mayores, porque ellos iban a defender todo el tema del narcotráfico. Es más, una de las cosas que ha dicho Iván Duque y el presidente Uribe y toda la bancada es lo grave que es la conexidad del narcotráfico con el delito político. O sea, con el delito del narcotráfico. Entonces, yo creo que eso siempre se advirtió, eso no es nuevo. O sea, lo que dice Héctor es muy cierto. O sea, esto no solamente es una incoherencia de Germán Vargas Lleras, sino que es una irresponsabilidad, por Dios. Es que él era el vicepresidente de la República durante todo este tiempo que se discutieron los acuerdos, y cómo así que no conocía... pues uno, porque no estaba conocía en campaña la JEP. y no se dio cuenta. Entonces, él admitió que se la pasó en campaña. Pero no es que el Pero problema usted es... le picó a mí ese... ¿Qué dijo? Él dice básicamente, yo he estado en campaña desde que estoy... Eso le sirve está en para campaña, decir, ¿por qué no se dio cuenta lo que dice Rivero? Pues no ¿Usted se le dio cuenta que estaba en campaña. el cuento de que está en campaña? Pues claro que sí, es que eso es como así que él usó el gobierno para hacer campaña y lo confiesa abiertamente y no pasa nada.
Pero ahí, Héctor, no, a ver, no, yo tal vez se lo he oído a usted y es que aquí en este país tenemos como un moralismo muy raro alrededor de la política y cuando se está o no está en campaña. Es decir, hacer una buena gestión de gobierno no es estar en campaña, más allá de que son evidentes las aspiraciones de uno. Sí, a mí ese tema me parece obvio, digamos, además una persona que está en la política, pues digamos, cuando está en un cargo público lo que está es tratando de que le salga bien la cosa para que después se lo recompensen los electores con votos. Así funciona la política. A mí eso no me angustia ni me preocupa. Claro, por supuesto, en eso consiste también, pero además eso pasa en todas partes del mundo. En eso consiste estar en el gobierno y la diferencia en estar en la oposición. A mí realmente, digamos, quisiera volver un poco al tema de los puntos que le preocupan y a propósito de las disidencias. Por ejemplo, de las disidencias también, eso es otra cosa que eso es extrañísimo. ¿Que va a haber disidencias? Pues eso, ¿qué descubrimiento va a ser? Por supuesto que va a haber disidencias. En todos los procesos como este, unas personas resuelven no meterse al proceso. Sí. Este ha sido un proceso exitosísimo en esa materia. Pero él va más porque allá. se indica, sí, ya voy para allá, se indica que solamente alrededor del 5% o el 7% de los miembros de las FARC están hoy en disidencia. El estándar internacional dice que entre el 10 y el 12%, pero claro, ese es el tipo de cosas que en Colombia uno ve muy raras, porque todo el mundo sale y denuncia, ¿hay disidencias? Pues claro que hay disidencias y obviamente hay que combatirlas, etcétera. ¿Y por qué hay disidencias? Pues en este caso porque hay el negocio del narcotráfico, obvio, digamos, hay un Pues incentivo. ¿cuánto hace que se movilizó el EPL? Y por ahí hay unos diciendo que son hay del un EPL. incentivo que es elemental, eso no es ningún descubrimiento, pero claro, el Centro Democrático lo utiliza para oponerse al acuerdo, que es una cosa rarísima. Prefieren 10.000 en armas que 500. Es una cosa extrañísima, porque es horror. Hay disidencias. Todo eso son disculpas pues es que antes, para tomar posturas. No, Claro, pero para tomar distancia. el Centro Democrático no se opone a los acuerdos por la disidencia. El Centro No, Democrático no, se opone una de las a los cosas. acuerdos El Centro por la Democrático se cantidad opone a los de puntos que acuerdos existen. porque el Centro Democrático vive de que Pero, vivan las por FARC, ejemplo, por la eso JEP es que se opone. es uno de los puntos principales por los cuales el Centro Democrático Pero Glorisa, el Centro Democrático se opone al los acuerdo acuerdos es porque el Centro por cosas Democrático como la JEP. vive de que vivieran las FARC. La prueba es que se acabaron las FARC y el primer candidato del Centro Democrático en las encuestas aparece de séptimo. No. Y tratan de revivir el miedo de las FARC para poder revivir. No, Porque es que- tanto así que las propuestas Pero, del presidente Uribe para los rasos guerrilleros Sí. es muy amplia. O sea, él no es que esté en desacuerdo con que haya un acuerdo, así suena redundante, es este Oye, acuerdo. el tuit que tiene fijado Uribe es, yo nunca he dicho, el Centro Democrático nunca ha dicho que va a hacer trizas los acuerdos. Es que nunca lo ha dicho. El que hizo trizas del país fue Juan Manuel Santos. Correcto. Es que nunca lo ha entonces, dicho. a propósito del no y de cómo el no y la posición frente a los acuerdos puede ser el eje de una coalición de campañas, usted las mencionaba, creo que Vargas deja claro que es por ese lado que él haría una coalición. A que estos sectores llegarán unidos al proceso electoral. Y me refiero a los doctores Fajardo, Robledo, Claudia López, de la Calle, etcétera, etcétera. Y yo lo que he señalado es que yo estoy dispuesto en los meses siguientes a conversar con todo aquel que tenga los mismos temores que yo vengo expresando sobre la implementación de estos acuerdos y comparta también criterios generales en materia de manejo económico y la orientación general sobre el Estado. Por eso no cierro puertas. Alguien que comparta los mismos temores, el manejo de la economía y funcionamiento general del Estado. Esas son, parece, las tres condiciones de Vargas para la coalición. La coalición entonces está más o menos clara, Ricardo. Uno diría que sí, uno diría que es toda la derecha y la centro derecha, que más o menos comparten las mismas preocupaciones, incluida una cosa que no sé si la tienes en el resumen, que es el tema de los impuestos. La El tengo, hecho sí. de volver a hacer otra reforma tributaria. Sí.
todo el mundo sabe que viene de alguna forma, sino que nadie se atreve a decir. Pero de manera rara, porque lo que está proponiendo la derecha, Vargas y el Centro Democrático, es bajar los impuestos, ¿no? Sí. Mientras votan, me imagino yo, después ya veremos, pero por lo menos esa es la propuesta, que no deja de ser un poco exótico que un país, digamos, que tiene un déficit fiscal y claramente un problema de caja en el Estado, la propuesta de la derecha sea bajar los impuestos, que era la misma de Trump, ¿no? La propuesta de la derecha generalmente en términos económicos es bajar la los propuesta de impuestos. Trump, sí. Entonces, ¿cómo están las posiciones aquí en Zona Franca? Tratamos de hacer como un mapa de las posiciones de los candidatos en relación a los acuerdos con las FARC y nos sale más o menos así. Entonces, frente a los extremos de sí y no, tenemos a los del Partido Liberal, todavía no sabemos quién va a ser, Gustavo Petro, Sergio Fajardo. También por el sí no tan entusiasta aparece Jorge Robledo, Claudia López más cerca a la mitad, con algunas objeciones serias a la Justicia Especial de Paz, quiere que no se puedan lanzar a la política los miembros de las FARC antes de pasar por la JEP. Germán Vargas ya un poco del lado del no, pero también cerca al sí, si se arreglan algunas cosas, y definitivamente en el no están quien sea que salga de los 5 candidatos uribistas y los 2 candidatos pastranistas, conservadores disidentes. Ahí está Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Está, digamos que, bastante repartido el tablero con relación a los acuerdos. ¿Qué tan importante, una rondita corta, va a ser este tema en las elecciones, Ricardo? El de... Los acuerdos con las FARC. Muy importante. Muy importante. Yo creo que va a ser muy importante, va a ser uno de los temas, aunque el gobierno y el doctor de la Calle trataron por mucho tiempo de que no fuera así. Yo creo que sí va a ser un tema. Pero si a ellos también les interesa. Sí, pero inicialmente habían dicho que no querían que ese tema fuera un tema de campaña. Pero yo creo que va a ser muy importante también el tema económico. Y ahorita yo creo que llegamos el tema económico va también a liderar. Su candidato es economista. Y bueno. Héctor, ¿qué tan importante, cortico? No, yo creo que va a ser importante, pero me llama la atención una cosa sobre la que yo he comentado en estos días, que es que a los del no les está yendo mal. Lo dijo en su columna de La Silla Vacía. Usted coge la encuesta de opinión y no hay ninguno que haya votado por el no que esté mejor en términos de opinión antes del plebiscito que hoy. Todos han perdido. El presidente Uribe ha perdido 10 puntos, sí. Los candidatos del Centro Democrático todos tienen hoy una imagen desfavorable más alta que favorable. Todos han perdido puntos. En cambio, los del sí, prácticamente todos han mejorado. Un poquito, 4, 5 puntos, lo que fuera, pero todos han mejorado. Es una cosa un poco rara. Y si no se la leyeron, ese es el resumen de la columna de Héctor Rivera en La Silla Vacía. Me voy a la pausa. No, en la encuesta de Gallup, gracias que es la que a yo todos tomo los de que referencia. están en Periscope. Pueden participar con el hashtag francamente en nuestro Twitter, @zonafranca. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:30 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, estamos en directo también por Periscope, saludos a la gente que nos ve por ahí, pueden opinar con el hashtag francamente. Otro de los temas grandes que yo creo que van a ser grandes esta campaña es el tema de la corrupción. Hoy de hecho había un debate muy animado en el Congreso de la República y le preguntaron a Vargas Lleras de este tema también. Como les decía, hizo una ronda de entrevistas para mostrar que todavía, o que está bien de estamina. Habló en Caracol Televisión por la noche, habló con María Isabel Rueda en El Tiempo, habló con RCN Radio. Con Julio Sánchez. Con Julio y sí. con Darío. Esto le dijo a María Isabel acerca de la corrupción en Cambio Radical, su partido, que ya no es su partido, no estamos seguros de si es su partido o no. Cambio Radical no es ni de lejos el partido más corrupto, como lo han querido presentar. Es que la crisis de la política hoy no es propia de un partido u organización, sino de todos los partidos. Y esto se lo oí varias veces, esta fue tal vez la vez en la que lo dijo más claro. La corrupción aquí le pasa a todos. ¿Usted cree que eso va a sostenerse cuando se profundice esta campaña? Si logra sostenerse el tema hasta los últimos 2 meses de la campaña, sí. Lo que pasa es que se está desgastando el tema, se está agotando ahorita. Y el afán de todos es desgastar y desgastar y desgastar el tema ahora para por enero, febrero y marzo tener otra cosa de la que hablar. Yo no creo que el tema de la corrupción vaya a llegar vivo
más allá de diciembre. A propósito de que sí se está desgastando. Porque no le conviene a ninguno. Esto sale del debate hoy que hicieron la senadora Claudia López y el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Este tuit dice: magistrada que absolvió a Vargas de parapolítica es esposa de Yayo, el mismo que le regaló un perro a Vargas. Y ahí está el perro. Gloriza. A ver, yo creo que el tema de la corrupción siempre ha sido un tema importante en esta y en todas las campañas. Lo que pasa es que estamos viviendo pues una crisis en el tema de corrupción muy grande, y así lo han querido llevar a cabo varios de los candidatos. Por ejemplo, la bandera de Claudia López es el tema de la corrupción, y entonces el referendo anticorrupción, y entonces pues eso fue lo que la llevó a darse a conocer, digamos, ante la opinión pública. Yo creo que, como dice Ricardo, el tema de la corrupción va a estar siempre ahí, pero yo creo que van a tener mucha más relevancia los otros dos temas que dije anteriormente. Yo creo que van a tener mucha más relevancia el tema de los acuerdos y el tema económico, porque cada vez la gente está más angustiada. Y el tema de qué hacer con Santos. Santos es un lastre, y cada que pase el tiempo va a ser más un lastre. Entonces el problema que lo ve uno en Vargas, lo ve uno en Pinzón, lo ve uno de alguna manera de la calle, es cómo tomar distancia. Sí, cómo me desmarco. De Santos, para que no vayan a decir que soy el candidato de la continuidad, porque eso seguramente sí va a tener un efecto muy grande a la hora de las decisiones. Y yo creo, y no sé si interesadamente, evidentemente, Gloriza subestima el tema de la corrupción, porque al Centro Democrático le interesa que el tema sean las FARC, que sean los acuerdos, que sea una reedición del plebiscito. ¿Usted, Héctor, cree que la cosa sí puede sostenerse o que es mucha espuma? Pues yo creía que no, pero me parece que, pues, digamos, yo creía que no. Yo creo que usted lo dijo acá, porque era muy difícil que se mantuviera durante un año, claro, etcétera. Pero porque nadie está a favor de la corrupción. Claro, pero me parece que lo que ha venido pasando a lo largo de este año, pues ha mantenido el tema vivo y lo mantiene ahí en la primera plana, y yo no veo bien cómo se vaya a apagar tan rápido. Entre otras cosas porque está pasando una cosa curiosa. Es muy malo estarse uno automencionando, pero yo escribí una columna que se llamaba ¿Para quién trabaja Néstor Humberto Martínez? Y la escribí hace varios meses, porque evidentemente Néstor Humberto Martínez está tratando de hacer una fiscalía, digamos, muy eficaz. Uno puede ponerle buenas o malas intenciones a él, como digamos, o que quiere figurar, o que quiere ser candidato presidencial, lo que quiera, pero es evidente que está haciendo una cosa contra la corrupción dura. Algunos dirán que están parando a unos y persiguiendo a otros, lo que fuera, pero meten gente a la cárcel todos los días, de todos los niveles. En Bogotá nos damos cuenta de 3 o 4, pero yo tengo por hobby leer los periódicos regionales y me impacta mucho, por ejemplo, que en Cartagena 10 concejales de Cartagena están imputados, tienen imputación de cargos, el alcalde está preso, y cuando usted se va a Santander pasa una cosa parecida, encuentra a la señora de la Corporación Autónoma Regional, que es un poder político importante. En todas partes hay una cosa contra la corrupción. ¿Y ahí eso es un lastre para el Partido Liberal? Para todos, sin duda. Yo creo que sí, de todos el Partido Liberal ahí logra sobreaguar últimamente, porque tuvo la gran fortuna de haber estado en la oposición del gobierno del expresidente Uribe, y siempre estar en la oposición le ayuda mucho a los partidos, los empuja ideológicamente, los saca del clientelismo, etcétera, y eso le ayudó mucho al Partido Liberal, pero evidentemente a todos los partidos los afecta, incluso al Partido Verde, que tiene eso como bandera, digamos. Sin embargo, yo creo que la gente no se lo atribuye a los partidos, eso es una cosa de nosotros, la gente se lo atribuye a las personas. Entonces, digamos, la gente, obviamente Claudia López es del Partido Verde, pero nadie pues la asocia con temas de corrupción, o Fajardo puede haber sido del Partido Verde y estarle coqueteando al Partido Verde, pero claramente está alejado de eso, la gente lo indica más. Yo no es que subestime el tema de la corrupción, para nada. Y el Centro Democrático ha lanzado los más interesados en que se llegue al fondo de todos los procesos que hay en contra de la corrupción, de este gobierno sobre todo, pues es obviamente la oposición, que es el Centro Democrático. O sea, los más interesados en eso somos nosotros. Ahora, lo que creo es que el tema para la gente va a ser mucho más el tema del proceso y va a ser el tema económico. Sin embargo, ojalá y se llegara hasta el fondo de todos los procesos de corrupción que hay. Y, ya que lo dijiste, Iván Duque, por ejemplo, una de sus grandes propuestas es
todo el tema de la lucha anticorrupción y lo que él haría desde el primer día que llegue a la De presidencia. las propuestas Claro de que el todos. claro que el Centro Pero sí, es Democrático así. trata de que no, de verdad, pues en realidad, porque por ejemplo el escándalo de Odebrecht comienza en el gobierno del presidente Uribe y ahí es donde dan coima y ahí es donde hay un viceministro que fue el primero que recibió 6 millones Claro. de dólares y el presidente fue el que recibió a Martorelli en la casa presidencial y llevó a un candidato presidencial que recibió financiación de Odebrecht No se después. sabe si o él sea, sabía o no. Pero todo el tema de Odebrecht en contra de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Ahí, ojalá Y de se Oscar- llegara y hasta de el, Oscar Iván ojalá se llegara Zuluaga. hasta el fondo del Ahí hay de asunto. todo. Y de Oscar Por Iván eso es Zuluaga, difícil. o sea, ahí no hay como- Ve por qué el tema no va a llegar vivo. Claro. El mapa de los que le dan más importancia a este tema de la corrupción, así lo hicimos y creo que se ven como estas. Entonces, aquí hay dos extremos, los que quieren el status quo, que las cosas se queden igual, y los que proponen grandes reformas contra la corrupción. En el status quo tengo a Germán Vargas, que no le he oído nada muy concreto. El Partido Liberal un poco en la mitad, no sé nada demasiado reformista de parte del Partido Liberal, y los ninis, digamos, o la Coalición Colombia o la Coalición Ciudadana, ahí están Robledo, Claudia y Fajardo pidiendo grandes reformas, pero quienes quieren las reformas más drásticas, con una Asamblea Nacional Constituyente, con referendos anticorrupción, son Gustavo Petro, Ordóñez y Marta Lucía, los pongo ahí pegados, no sé si Marta Lucía tanto, pero va pegada a Ordóñez porque hay muchos, y los del Centro Democrático que quieren una gran constituyente, entre otras cosas, para reformar la justicia, y entiendo eso dentro de la lucha contra la corrupción. Pero esa es una interpretación muy benévola, ¿no? Porque propone una asamblea constituyente para garantizar una posible nueva reelección del presidente Uribe y sumar eso uno como una gran bandera contra la corrupción, pues francamente Muy me benevolente, parece- Pero bueno, nadie ha dicho que la me voy- constituyente me sería parece para una reformar y poder interpretación elegir de un nuevamente al benévolo presidente Uribe. No. espantoso. Me voy a la, es para me voy a poder la defender pausa. la Constitución. Cuando regresemos, el tema económico, que es la economía estúpido, era uno de los lemas de uno de los asesores de campaña de Bill Clinton. ¿Cómo es que se llamaba el calvo? Carville, James Carville. James Carville. ¿Será la economía o no en estas elecciones después de comerciales? Son las 9:44, seguimos en directo desde Bogotá, hablando de estrategias de campaña, ya que se completó la fiesta, están todos listos para el baile de estas elecciones del 2018, con Vargas, que rompió su silencio. A ver, para que veamos cuál de los temas va a ser más importante, salimos a la calle a preguntarle a la gente por Vargas. Fue difícil encontrar un Vargas derista hoy y de verdad Oscar Rincón lo intentó. Germán Vargas Lleras, ¿ese tipo qué? ¿Dónde lo ponemos? No sé. Se van a unir los dos, Centro Democrático con Cambio Radical. Representa pues las grandes oligarquías y el subdesarrollo. Pienso que es un candidato que no se ha definido por qué línea se va, entonces genera una incertidumbre entre los votantes. Esta mañana él dijo que no sabía nada de Odebrecht y él no conoce a Oneida y no conoce a Kiko Gómez y ahora se le olvidó de dónde era. Él representa como esa cultura política, tiene un apellido demasiado históricamente político y yo no creo que el pueblo le vaya a dar una oportunidad a él esta vez. Con el Centro Democrático. ¿Por qué? Porque tiene mucha afinidad con el presidente Uribe. Germán Vargas Lleras, por el lado bueno. Con Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted cree que Germán Vargas Lleras tenga posibilidades de ser presidente? Sí, tiene posibilidades porque pues de todas maneras tiene unas ejecutorias y tiene unas personas, tiene un partido y ahorita al inscribirse por firmas pues obviamente que amplía su horizonte. Como presidente no creo que sea lo más viable para Colombia. Yo sí creo que es el próximo presidente. Desgraciadamente podría llegar a tener oportunidad, pero que se la merezca creería que no. Bueno, ¿para quién serían los coscorrones si Vargas Lleras queda presidente? Para todos los colombianos, sin excepción. Y a los más pobres, porque ellos son de la clase rica que le tienen rayo al pobre. ¿Usted cree que no nos va a coger a nosotros a coscorrones? ¿A punta de mentiras? No, al contrario, toca es comprar cascos. Yo pienso que para la izquierda,
De pronto para los secretarios de gobierno, para los ¿cómo se llama? Los ministros. A propósito, ¿esta es una entrevista o está recogiendo firmas a nombre de él? Estoy recogiendo firmas a nombre de... No, entonces no. Gracias. Muchas gracias. Esa es la opinión desde el centro de Bogotá, que no es el centro del país. Creo que el país, y eso lo sabe Cambio Radical, es mucho más grande, diverso y con fortines electorales. El peso del apellido. El peso del apellido, pero fíjese el escepticismo y la falta de credibilidad de las personas que hablaron ahí, incluido el medio de comunicación. Es increíble como estamos como en un periodo de que no confiamos en nada, no creemos en nada, estamos ahí como al garete, ¿no? Y cada vez la gente traga menos entero. O sea, cada vez la gente llama, hay más noticias, hay más medios de comunicación, estamos ya en el internet, estamos en las redes ya. La gente analiza mucho más y no traga entero, y yo creo que la gente está viendo pues una incoherencia muy grande desde el punto de vista político, y si ya uno va a darle su voto a alguien, pues yo creo que lo piensa dos veces a quién le cree. Y va a caer, digamos, va a ser esa bolsa de apellidos, Héctor, ¿usted cree los Lleras, los Vargas, los Uribe y los Santos? Tal vez ahí hay un espacio para algo nuevo. Bueno, es el esfuerzo además que están haciendo los ninis, ¿no? Diciendo, no, estamos mamados de los mismos, con las mismas y tal. Y yo creo que algo va a haber. El hecho de tener el apellido Lleras es muy malo en este momento. La gente realmente no quiere que los mismos, y la aristocracia bogotana, bueno, es que venimos de Santos, ¿no? Que eso no es poca cosa. Santos es el símbolo de la aristocracia bogotana, digamos, del country club y de eso. Y yo creo que es muy difícil repetir presidente de aristocracia a aristocracia, digamos. Esa foto de Eduardo Santos con Carlos Lleras de hace 60 años, me parece que le hace mucho daño. Pero es una aristocracia, a ver, si fuera una aristocracia distinta, es decir, la forma, el talante de Vargas Lleras, tengo una palabra que no quiero usar, pero digamos cercana a políticos y a una forma de hacer política en las regiones distinta a la de Santos, ¿no? Es que Santos pero nunca ha sido lo que es muy curioso de lo que estaba diciendo Héctor es que, por ejemplo, el gran apoyo de Vargas Lleras, siendo tan bogotano y teniendo todos estos apellidos tan bogotanos y tan rancios y todo esto, debería ser en Bogotá, y no está teniendo su gran apoyo en Bogotá. Él está perdiendo, yo creo que donde está bajando y donde está perdiendo es en Bogotá. Y es en Cundinamarca que debería ser su fuerte. Es que además se mantiene en la costa. ¿Se está viendo tampoco ayuda? ¿Nosotros no estamos viendo? No, ¿o qué, sí, así aparece. No, su gran apoyo no es pues él en ganó Galo. la alcaldía de Bogotá apoyando a Peñalosa, y Peñalosa no es que le esté ayudando mucho. Hoy en las encuestas él no está tan fuerte, está mucho más fuerte, por ejemplo, en Barranquilla, gracias a Char, seguramente, pero aquí en Bogotá no está tan fuerte como debería estarlo. A ver, volvamos al tema de la posición económica muy rápidamente. ¿Cómo están nuestros candidatos? Esta sí es una línea de izquierda a derecha. La tengo por ahí. Entonces, a la derecha está quien sea del Centro Democrático, Ordóñez, Marta Lucía, Vargas en la centro derecha. Aquí yo no sé, ahí yo tengo dudas, no sé, los puse en el centro, pero a Claudia López, Sergio Fajardo y los liberales, lo siento muy de centro. Robledo y Petro en la izquierda, y ahí va a haber un reto para los ninis para conjugar esa lista de candidatos y de posiciones programáticas. Héctor, ¿usted ahí cree que van a salir chispas? Sí, innecesariamente, porque, por ejemplo, la coalición chilena de la famosa Concertación, que además ganó 4 elecciones presidenciales, 2 con candidatos conservadores y 2 con candidatos socialistas, demostró que esas coaliciones no necesariamente tienen que ponerse de acuerdo, se ponen de acuerdo en lo básico. En este caso, en lo básico es defender el proceso de paz, los ninis además están en un tema de corrupción, pero en los demás elementos, pues hay un proceso democrático que elige un candidato, y ese es el que abandera la política de gobierno en lo demás, y los demás lo apoyan. Así fue en Chile, y Chile fue muy próspero mientras tanto. Así que yo confiaría en que esas coaliciones tan variopintas en Colombia se puedan hacer con una propuesta, digamos, de estar de acuerdo en unos puntos básicos. Y en otros, pues las consultas indicarán cuál es el candidato, y ese es el que lleva la batuta. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, la salida de Germán Vargas suscitó un debate interesante alrededor de la posición del periodismo y la forma de hacer periodismo en tiempos electorales. Ahora les contamos cuál es ese debate.
Seguimos en Zona Franca, nos quedan 6 minutos de programa, faltan 6 minutos para las 10 de la noche y les decía que la primera entrevista de Vargas Lleras, la exclusiva de Caracol Televisión anoche, suscitó un debate periodístico, porque lo voy a poner acá, voy a poner lo que suscitó ese debate, esto es Enredados, y lo hizo cuando le estaban preguntando a Vargas Lleras acerca de los temores que tenía acerca de la Justicia Especial de Paz, y él dijo que temía que pudiera ser utilizada para juzgar a Álvaro Uribe, y lo hizo con un apoyo audiovisual. Mire, le traje un videíto. Veamos. En donde está claro que el primer candidato a someterse a eso será el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe. Veámoslo. Nuestro corazón es generoso. Ponemos la pie, corazón, para que defienda su gobierno de Morelos, ahora que sea preso y detenido. Ese video que trajo Vargas Lleras, le traje un videito, no se entendía muy bien, entonces después volvieron a poner otro video que el candidato y el entrevistador, Juan Roberto Vargas, aparentemente habían acordado. En este noticiero recogieron unas declaraciones de Lozada que yo le pediría encarecidamente que nos las refresque. Esa que que van ustedes a ver fue una parte que ustedes lograron extractar. Veámoslo. Para que allí se defina en justicia las responsabilidades de todos, absolutamente de todos, incluyendo los secretariado, incluyendo toda la insurgencia, pero también los militares, pero también los presidentes que han sido parte del conflicto, los senadores, las cortes, los empresarios y absolutamente todo el sector, incluso los medios de comunicación que también han participado. Yo hablé con Juan Roberto Vargas, él me explica que hubo un debate dentro de Caracol acerca de si hacer esto y decidieron hacerlo porque entendieron que era parte de la narrativa del candidato, del personaje a quien estaban entrevistando. En redes sociales no le fue bien. ¿A usted qué le parece aquí, colega periodista? A mí me parece que este es un problema ya viejo que está haciendo metástasis en esta época de la polarización. Esto empezó con el proceso 8000, cuando el periodismo colombiano dejó de ser independiente y se dividió en dos: los conspiretas que querían tumbar al presidente Samper y los que querían mantenerlo en el poder. Desde ahí viene una línea del periodismo que se divide siempre en dos: los que están con Uribe, los que están con Santos, los que son antiuribistas, los que son antisantistas. Y eso no le está haciendo un beneficio para nada al periodismo. Este es un favor que le hace un director a una campaña. Un favor que ahora le va a tener que hacer a 33 campañas más, porque cualquier otro candidato que vaya allá le va a llevar un video. Juan Roberto me dijo que iban a seguir entrevistando candidatos presidenciales. Héctor, ¿cómo le fue a Juan Roberto ahí? Déjeme declarar mi pedido. Yo soy empleado de Caracol Televisión. Perfecto. Preferiría no opinar sobre el tema. Glorisa. Pues yo creo que como periodista yo no creo que le haya ido muy bien. Yo creo que esto no le queda bien a un periodista hacer eso, porque se nota un favoritismo demasiado grande y demasiado, además, medio postizo. Además, en términos periodísticos, ¿usted va a llegar con videos postizo, cuando le toque a Duque? No, si le toca. No, ¿qué videos? Él es buenísimo, así solito, a capela. Yo quiero mucho a Juan Roberto, trabajamos muchos años juntos, pero ahí cometió una ingenuidad. Sí. Era pensar que esa era la única entrevista que Vargas Lleras iba a dar y no que lo iban a comparar ahí con lo que pasó en la radio. Entonces es evidente que, pero digámoslo, miremoslo por el lado positivo. Para la campaña apenas está empezando, por favor, si vamos a tomar partido, tomémoslo de frente y digamos, esta cadena o este director o este periodista está con el candidato A, con el candidato B, y no posemos de independientes cuando no lo somos. Pero yo creo que estos debates alrededor de cómo se cubre la política son importantes y es importante darlos así abiertamente, sin... pero es que no es malo tener partido, ni tener candidato. Claro, pero cuando acuérdese que el espectador decía, acuérdese la lección que nos daba la familia Cano cuando puso en El Espectador: este periódico es liberal y defiende los principios liberales, punto. Pero eso era claro, era transparente. Hernando Santos también siempre lo hizo, creo que arriba en el tiempo. Es un periódico que defiende los intereses del gobierno
Cualesquiera que sea. Cualesquiera que sea. Me tengo que ir, muchas gracias a ambos por este programa sobre estrategias políticas. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.